Hoy vamos a hablar de la fe y del motor, que es un motor que nos mueve. Nosotros somos movidos normalmente en esta época por motores, Usted llegó hoy acá, posiblemente todos llegamos hoy acá transportados por un motor, por un carro. Si vamos a otro país, nos transportamos en otro motor, que es un avión. Si vamos a una isla, vamos a ir en otro motor, que es un barco. Todo lo que nos mueve a nosotros, los que nos lleva de un lugar al otro, tiene que ver con un motor. Y en la vida cristiana, Dios estableció un motor para que nos podamos mover espiritual y carnalmente de un lugar al otro, que podamos vencer cosas, que podamos ir más allá de donde podríamos ir con nuestros propios pies. Y ese motor es la fe. Y la fe tal vez se ha menospreciado en los últimos tiempos o se ha cambiado por otro tipo de cosas, pero la fe es la esencia que nos mueve, la fe es la esencia que nos conecta con Dios. Si yo preguntara en esta mañana cuántos creen en Dios, yo creo que el 100% de los que estamos acá levantarían su mano. Pero también si lo pregunto fuera de este lugar, ¿cuántos creen en Dios? Posiblemente la gran mayoría dirán que creen en Dios. Si vas a un bar, si vas a un centro nocturno, a lo que sea, y en media pachanga de esas donde están tomando, bebiendo, adulterando y todas esas cosas, y usted dice, ¿cuántos creen en Dios? Es muy posible que se oiga un amén. Porque ahora todo el mundo dice creer en Dios. Entonces no es una situación de decir creer en Dios, sino tener fe en Dios. Dice la palabra de Dios, hablando de los que creen, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, está bien creer en Dios, pero vea lo que dice de duro. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, si hay alguien que cree en Dios, son los demonios. Yo creo que creen más que nosotros, porque le conocieron, porque le temen. Los demonios temen su final, y muchos de los que dicen creer en Dios no temen el final. Viven una vida sin creer lo que Dios ha dicho. Entonces la fe es en esencia la forma que nosotros realmente creemos en Dios, pero aplicándolo en una unión con Él. Ese pegamento que nos une con Dios se llama fe. Vivimos en la época donde la gente pierde el sentido de las palabras y rápidamente se diluye. Sí, yo creo en eso. Sí, todo el mundo cree en todo. Si usted compra un paquete de cigarros, no sé si alguien anda un paquete de cigarros hoy, que me lo permita. Yo sé que no, y si lo anda no lo trae. Pero si usted compra un paquete de cigarros y lo lee, dice directamente, este producto produce cáncer en los pulmones. Y usted ve la gente fumando y fumando. ¿Saben por qué? Porque no creen en eso. Porque creen que eso es para otras personas. Porque creen que a ellos no les va a llegar. Si una persona realmente estuviera convencido de que el cigarro produce cáncer, o sea que usted lo que se está es tomando un veneno a cada minuto, no lo fumaría. ¿Sabe por qué lo fuman? Porque no creen. No, los que se mueren son otros. No, yo no fumo tanto. Y así todas las cosas que nos hacen mal a nuestro cuerpo están advertidas. Pero lo que pasa es que decimos creer, pero no creemos. Si nosotros, y hablo nosotros como el mundo cristiano, le creyéramos a Dios todo, yo creo que nuestra vida sería tal vez diferente a la que vivimos. Andaríamos con un cuidado. Cuidaríamos lo que sale de nuestra boca. Cuidaríamos lo que vemos, lo que decimos. Nos cuidaríamos de todo. Pero muchas veces tomamos las cosas a la ligera y la fe no se puede tomar a la ligera. Para Dios es tan esencial la fe que la palabra de Dios en Hebreos dice, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. O sea, usted puede arrodillarse, usted puede hacer ayunos, usted puede hasta golpearse el cuerpo, puede caminar de rodillas, puede hacer lo que sea, pero usted sin fe nunca agradará a Dios, porque lo que hace agradable a Dios es la confianza que le tenemos en Él. Yo pregunto hoy a todos los que están acá, ¿de qué tamaño es Dios para usted? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Será que Dios tiene un mismo tamaño? ¿Por qué es que hay personas que a Dios les hace muchos milagros y hay personas que no? Porque hay personas que viven en la bendición de Dios y otros no. Porque le tienen un diferente tamaño a Dios. Porque la fe es la forma como nosotros dimensionamos a Dios. Yo puedo tener un Dios que únicamente le creo que Él me puede dar comida diaria y punto. Y eso es lo que voy a recibir de Dios, porque conforme pedimos, recibimos. Y si tengo una fe pequeñita, voy a tener un Dios pequeñito. Hay personas que necesitan algo y le están pidiendo algo a Dios y su fe es pequeña. Señor, dame un vehículo, aunque sea un pedazo, aunque esté descarapelado, aunque haya que empujarlo, Señor. Bueno, si esa es su fe, empujará un carro toda su vida. Hay otros que se pasan. Señor, yo sé que tú puedes darme un Lamborghini por lo menos. Pero nosotros con respecto a la fe comenzamos a caminar, ese motor se activa y nos lleva a la gracia de Dios de lo que les estamos pidiendo. Nosotros tenemos que tener fe en un Dios que puede darnos las cosas que nosotros necesitamos, obviamente conforme a su voluntad. Porque dice la palabra de Dios, ustedes piden y no reciben, porque piden para sus propios deleites y placeres. Pero lo que nosotros necesitamos, pidámosle bien a Dios. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre Noé y qué fue lo que hizo Noé particular. Porque Noé aparece en una lista en Hebreos 11 que se denomina los héroes de la fe. Ahí es una lista muy grande de personas que fueron denominadas como héroes, como que hicieron algo muy grande por fe. Y dentro de esa lista se incluye a Noé. Y vamos a ver qué hizo Noé tan grande como para ser incluido en esta lista. Y leo para ustedes en Hebreos 11, del 1 al 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de Dios. ¿Cuál sería la mayor proeza de Noé? Fe muchas veces la relacionamos con milagros, con cosas majestuosas. Y decimos, wow, ese hombre sí tiene fe porque hizo un milagro. Ese hombre sí tiene fe porque se metió en algo. Y sí, todo esto puede ser fe. Pero ¿cuál es la fe que hace que Noé llegue a ser un héroe de la fe? ¿Sabe qué fue? Creerle a Dios. Vivía en un mundo donde ya nadie le creía a Dios. Y él se había conservado. Le creía tanto a Dios que no solo él, sino su familia se había conservado aparte de todo. Hoy estamos viviendo en un mundo tan parecido a los tiempos de Noé, o yo no sé si ya estamos peor, donde sabe que muchos de los cristianos están perdiendo la fe. Muchos se están dejando arrastrar
por vientos de doctrina demoníaca que está llegando a las escuelas, a los colegios, a Hollywood, a la televisión, que nos hacen creer cada vez menos en Dios y más en las fantasías. Y ya los hijos a veces llegan a la casa y le dicen: hoy nos explicaron cómo se creó el universo. Y el papá y la mamá le dicen: ¿cómo fue? Oh, una gran estrella, una supernova comenzó a girar, se salió de su eje y explotó con otra. Y se produjo el Big Bang, el gran estallido. Y eso produjo que muchos electrones se comenzaran a mover y el papá y la mamá, wow, ¿de verdad? Creyéndole. Otros vienen y le dicen: hoy nos demostraron que usted puede ser hombre, mujer, bi, tri, multisexual. ¿De verdad? Sí, es que dicen que posiblemente es genético. Y muchos padres se sientan para que el hijo les explique: ¿de verdad cómo es eso? Lo digo porque hace un tiempo hablé con un padre que me decía: no, yo entendí ya la cuestión del homosexualismo, no es un pecado, es una situación genética. ¿Quién te explicó eso? Mi hija. Y la palabra de Dios, donde creó Dios al hombre y a la mujer, y la palabra de Dios que prohíbe las relaciones entre el mismo sexo, que las condena, y la palabra de Dios que le llama pecado a todas estas cosas, ¿a dónde queda? ¿Sabe dónde está quedando en la casa de los cristianos? De adorno o de amuleto. Porque ahora creemos lo que está de moda. Y cada vez va a ser peor y peor y peor, porque el mundo está llegando a los tiempos finales. Y se está preparando todo para los tiempos finales del anticristo, donde el mundo será gobernado por un solo hombre completamente en contra, aberrante de todos los principios que Dios estableció. Y nos vienen metiendo y metiendo y metiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios y las vamos aceptando. Ya no es un ladrón, ahora es un cleptómano. Porque la ciencia le puso así. Entonces, si lo agarraron robando: no, mi hijo no es ladrón, es que tiene un desorden psíquico y se hizo cleptómano. ¿Sabe qué es lo que tiene? Un padre y una madre que no lo criaron con los principios y los valores establecidos en la palabra de Dios. A todo lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Leí un artículo precioso este fin de semana de una muchacha universitaria aquí en los Estados Unidos. Dice: ya estoy harta de cómo está el mundo. Dice: estábamos en la clase de filosofía y el profesor preguntó: quiero saber en qué creen ustedes. Y comenzó a levantarse uno y dice: yo creo en Buda. Y se llevó los aplausos. El otro dijo: yo creo en Alá, soy musulmán. Y la gente le dijo: hay que respetarlo. Otro dijo: yo no creo en nada, todo es pura mentira. Y se le aplaudía. Y así fueron pasando diciendo cualquiera. Hasta alguien dijo que creía en las gallinas. No sé por qué, pero seguro lo patrocinaba Chick-fil-A, algo así, ¿verdad? Y cuando le tocó el turno a esta muchacha y ella dijo: yo creo en Dios, se paró el salón entero a reírse y a burlarse. Todo lo que había sido respetuoso para todas las opiniones se cayó en ese momento y se convirtió en burla y se convirtió en insultos, y le dijeron retrógrada, cavernícola, estúpida, y ella va narrando todo esto. Ahora usted puede decir cualquier barbaridad y se la tienen que respetar. Pero si usted dice lo que dice la palabra de Dios,
atenta contra la libertad de otros y es prohibido. Iglesia, vamos a llegar pronto a tiempos donde los cristianos vamos a ser zarandeados y vamos a ver qué queda. Pero las leyes vienen a un golpe de tambor fuerte, que dentro de un momento nosotros no vamos a poder expresar libremente lo que pensamos de la palabra de Dios. So pena de cárcel, que quiten credenciales y de lo que sea. Este mundo está siendo gobernado por las tinieblas. Y por falta de fe, muchos cristianos están siendo envueltos y envueltos y envueltos. Y están perdiendo los valores y los principios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo primero que nos habla es la certeza de lo que se espera. ¿Sabe qué es? El futuro. Nosotros siempre, yo creo que el futuro es incierto y para el ser humano siempre es una tentación saber qué va a pasar en el futuro. Si yo invito aquí a la iglesia uno de estos hombres, algunos son ciertos, otros no, que se llaman profetas, y yo comienzo a decir, vea, este hombre viene el domingo y le va a decir a usted todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Vea, hay que cerrar la calle, hay que cerrar, porque qué emocionante que me diga a mí qué me va a pasar. Todas las muchachas a ver con cuál novio se van a casar. Al hombre y al ser humano le encanta, es más, le encanta tanto adivinar el futuro que pagan por adivinar el futuro. Que van donde brujos, que van donde personas adivinas en contra de la palabra de Dios. Por eso la fe nos prohíbe, según la palabra de Dios, adivinar el futuro. Porque nuestro futuro está en manos de Dios. Y lo que usted y yo vamos a hacer está escrito por Dios y va a pasar conforme a la voluntad de Dios. Porque somos sus hijos y Él nos tiene en el hueco de su mano. La fe también habla de lo invisible, de lo que no se ve. Y es algo que también le cuesta mucho al ser humano. El propio Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, que anduvo con él todo el tiempo. Tomás vio a Jesús levantar paralíticos, Tomás vio a Jesús liberar endemoniados, Tomás vio a Jesús darle vista a los ciegos, levantar muertos. Pero cuando Jesús murió y se le apareció a los discípulos, Tomás dudó y dice, ¿será un doble? ¿Será alguien disfrazado de Jesús? Y le pidió, Señor, si eres Jesús, permíteme ver tus heridas, permíteme tocar a ver si es cierto. Y Tomás habló, pero a lo mejor había otro grupo dudando también. Es que no puede ser. Al ser humano le cuesta muchísimo creer lo que no ve. Tenemos que ver las cosas para poder creer. ¿Y sabe qué produce ese efecto? Eso fue lo que da nacimiento a la idolatría. Porque nosotros tenemos un Dios invisible. Según la palabra de Dios, nosotros tenemos un Dios invisible. Entonces, al ser humano en todo el mundo, no le es satisfactorio tener un Dios que no se ve. Porque necesita tener algo tangible, que se vea, que se toque. Entonces comenzó a fabricar cosas para relacionarlas con Dios. Y ahí es donde nace la idolatría. Entonces comenzó gente a fabricar ídolos. Ya que tienes un Dios invisible y es muy difícil hablar con Él, vamos a crearte uno visible para que ustedes lo pongan en esta mesa, le encienda una candelita y hable con Él. Todo lo que es idolatría nace de esa situación del hombre que le cuesta creer en lo que no ve. Entonces, como no ve a Dios, tiene que ponerle algo para poder conectarse con ello. Creer en Dios es el mayor acto que puede hacer un ser humano en esta tierra.
Pero estamos hablando de creer, de verdad creer, de aceptar que hay un Dios, como lo dijo el versículo que leímos. Es un Dios que hizo la creación del universo de la nada. Para mí eso es palabra de Dios y es suficiente para creer en Dios. Entonces lo que diga todas las teorías, al final de cuentas también son teorías. Yo le creo a Dios. Y tengo que fortalecer ese motor, reengrasarlo, aceitarlo, pulirlo, porque este mundo me lo está oxidando para que no camine, porque me está metiendo muchas cosas para que yo deje de creer en Dios. Y el día que el hombre pierde la fe en Dios, lo pierde absolutamente todo. Hoy vivimos en una época donde se le llama fe a lo que no es fe. Y vivimos inclusive dentro de las iglesias cristianas corrientes de pensamiento sin base bíblica para que tengamos fe que no es fe en Dios. Una de ellas las hemos hablado y explicado aquí, es la famosa declaración positiva, que mete el mentalismo y lo pone por encima de Dios. No, diga que eso va a ser y se hace, diga que eso va a ser y se hace, diga que eso se va a hacer y se hace. Eso no nace en el cristianismo, eso nace con la nueva era, eso se lo llevan las grandes compañías que con los multiniveles y comienzan a adoctrinar a mucha gente. Si usted se propone, usted va a hacer. Tuve unos amigos en mi país y un día llegué y tenían un auto recortado del periódico, lo tenían pegado a la refrigeradora. Y cuando entré le digo, ¿y eso? Ese es el carro de nosotros. ¿De verdad? ¿Y dónde está? Ya está. ¿Pero dónde está? Que ya está. No eran cristianos. Estaban haciendo declaración positiva. No, nos dijeron que si lo recortábamos y lo pegábamos a la refrigeradora y todos los días decía, esto es mío, esto es mío, esto es mío, un día va a aparecer ahí la cochera de la casa. Seguro va uno ahora y lo que deben tener es una mata ahí, ¿verdad? No, nosotros no somos dioses para determinar o decirle a Dios qué es lo que nos tiene que hacer o dar. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Como hijos tenemos todo el derecho de pedirle, pero la respuesta es de Dios. Así que yo no me puedo decir, yo declaro y yo digo que esto va a pasar y punto, y va a pasar aunque a Dios no le parece. Yo puedo decirlo 1000 veces, pero se hará la voluntad de Dios. Por eso es que cuando la fe crece, entendemos que nuestra vida depende de Dios y que no es lo que yo digo y comportarme como un niño malcriado. Entonces ahora en muchas iglesias le dicen a usted, levante la mano y declare, voy a tener un carro 2019 y Dios se lo va a dar. Mentiras. Bueno, lo puedes recortar del periódico. Dios te lo va a dar si es su voluntad, si tiene un propósito. No es porque uno le diga, porque Dios no nos va a dar cosas que tal vez no nos convengan. Yo como hijo le pido a Dios de todo, porque mi Dios es el dueño del oro y la plata. Pero Él da conforme Él sabe que yo necesito, lo que me conviene. La fe no es negar la realidad. La fe no es negar la realidad. Si usted está enfrentando una situación difícil, sépala que la tiene que enfrentar. Y ahora nos dicen en algunos lugares, no acepte eso. Entonces la persona va al médico y le dice al médico, tienes apendicitis. Y el cristiano se arma de fe y dice, yo declaro que no tengo apendicitis, yo declaro que no tengo, y a las 3 de la tarde lo están operando. Porque nosotros no tenemos un poder para deshacer las cosas. Dios es el que tiene el poder. Y yo puedo clamar a Dios para que las cosas no pasen. Y Dios tiene el poder para hacer todo tipo de milagros. Pero Él tiene el control.
Yo sé que esto choca con lo que se predica a veces en muchas iglesias, pero es palabra de Dios. La fe no es negar la realidad está. La fe es saber que tenemos un Dios que puede cambiar esa realidad. No es negando, no es decir yo cancelo, yo rompo, no es haciendo ese tipo de proclamas. Es orando, es humillándonos, es pidiendo, es clamando, es teniendo fe que Dios lo puede hacer, pero se va a hacer su voluntad. En 1 Timoteo 5:23 hay una conversación entre Pablo y Timoteo. Timoteo era como un apóstol de Pablo. Era un muchacho que tenía algún tipo de problemas y resulta que tenía serios problemas estomacales. Pablo ha sido uno de los hombres de fe más grandes en la historia de la palabra de Dios. La sombra de Pablo, la ropa de Pablo sanaba enfermos. Había hecho todo tipo, era uno de los hombres más poderosos en manifestaciones que nos narra la palabra de Dios. Y resulta que Timoteo le escribe a Pablo y le dice: Pablo, tengo unos dolores de estómago. Y Pablo le pudo haber hecho: cancélelos en el nombre de Jesús. No declare eso, declare que usted está sano. Lo que se dice ahora que no está en la palabra de Dios, que no existe la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le dice Pablo a este hombre de poder? Le dice: Timoteo, puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Pablo dando recetas. Pablo dándole recetas a Timoteo. Conociendo la fe de Pablo, yo me imagino que lo primero que hizo Pablo fue poner a Timoteo a orar. Timoteo, vamos a orar. Dios te puede sanar. Vamos a orar, vamos a unirnos. Dios te puede sanar, Dios te puede sanar. Pero Pablo sabía lo que era tener un aguijón en la carne, una enfermedad, posiblemente la ceguera. Y Pablo nos cuenta que él estaba perdiendo la vista y que él le había clamado a Dios 3 veces que por favor hiciera un milagro en su vista. ¿Y sabe qué le contestó Dios? Bástate de mi gracia. O sea, quédese queditito. Si usted tiene esa enfermedad es porque yo se la permití. Porque las revelaciones que usted ha tenido, el carácter que usted ha tenido y el orgullo que usted tiene, si yo lo sano, usted se convierte en un Dios. Dios no permitió que Pablo estuviera libremente porque lo mediatizó por medio de un aguijón, de una enfermedad. Entonces Pablo, siendo un hombre poderoso en fe, le dice a Timoteo: vea Timoteo, aquí tengo una receta buenísima. Algunos cristianos creen que tomarse una medicina es falta de fe, sabiendo que Dios hizo todos los medicamentos que existen. O sea, todos los medicamentos provienen de plantas, de minerales, de animales. Dios hizo todo lo que necesitamos para sanarnos. Y en la ausencia de ellos, opera los milagros. Yo he recibido milagros de Dios. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en los milagros de Dios. Yo he visto cosas impresionantes de Dios. Pero yo no tengo ningún problema si tengo un dolor de cabeza tomarme una aspirina. No es falta de fe. Y Timoteo comenzó a tomar vino en lugar de agua. Y hay un montón de cristianos que dicen: es bíblico tomar vino en lugar de agua, ¿verdad? Entonces pasan tomando y dicen: no, y si Timoteo tomaba le hacía bueno para el estómago. Lo que quiero que entendamos es que a veces se le llama fe a cosas que no son fe, que son modas, que son tendencias, que son doctrinas de error. El Dios que nosotros tenemos es totalmente poderoso de sanar cualquier enfermedad, de levantar muertos, de cambiar circunstancias. Dice la palabra de Dios que es un Dios que llama las cosas que no son como que sí son. Ese Dios.
pero es un Dios soberano y es un Dios que establece su voluntad. Y es un Dios al cual nosotros nos acercamos como hijos, clamamos ante Él y Él, conforme a su soberanía, responde. Hay enfermedades que nosotros tenemos que Dios permite que estén en nosotros, como le pasó a Timoteo, como le pasó a Pablo. Porque Dios dice, este bandido si lo sano se me va. ¿Han oído hablar de la ovejita esa, verdad? Que era mexicana y andaba en un redil, y cada vez que jugaba el América se salía del redil, se juntaba con los lobos allá a tomar cerveza, allá, las coronas y las chelas y todo eso. Después se volvía y ahí estaba el pastor diciéndole, vea, no se salga del redil, usted es parte de esto, no se vaya, ahí le va a ir mal. Y fue tanto lo que le advirtió que entonces tuvo que llegar al plan B, y la agarró y le quebró una pata. ¿Cuántos cristianos andan con una pata quebrada? No me levanten la mano. Y ahora sí, la ovejita obediente, ¿verdad? En medio, ni se movía porque tenía la pata quebrada. Hay veces, hermanos, que Dios permite, en mí Dios permite cosas que yo no quiero que estén y que sé que Dios las permite. Y que le he rogado a Dios que me las quite. Y que con el tiempo he entendido, yo sé por qué Dios nunca contestó esta oración. Tal vez mejor dicho, sí contestó, no contestó lo que yo quería escuchar. Porque Dios siempre contesta. Las obras son la evidencia de la fe. Dice Santiago, hermanos míos, Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. O sea, hablando del motor, si usted tiene ese motor desconectado al carro, sin el combustible y sin los lubricantes, no sirve para nada. Cómprese el mejor motor que usted pueda comprar hoy, póngalo en la sala de su casa a ver si le funciona. La fe sin obras es muerta. Cuando Dios le habla a Noé y lo sorprende y le dice, Noé, voy a destruir toda la humanidad. Noé le creyó a Dios. Y le creyó a Dios jugándosela en varias cosas. Lo primero era que en ese tiempo no llovía. Y que le digan a usted que va a llover tanto, que va a inundar todo, es algo que usted no se puede explicar porque no existe, porque no ha visto. O sea, si alguien nos dice a nosotros, vea, mañana va a venirse un aguacero de gatos, pero de las cosas, van a caer gatos y gatos y gatos y gatos. Llévese un paraguas antigato. ¿Verdad que uno no lo podría creer porque está fuera de toda lógica? Pues lo que Dios le dice a Noé en ese tiempo es precisamente algo que va en contra de la lógica porque nadie había visto llover. En el Génesis se narra que la tierra Dios la estableció de tal manera que en las noches bajaba un rocío, mojaba todo, los siembros, producía ríos y de todo. En el día se quitaba, entonces no existía la lluvia.
Entonces, si no existe la lluvia y si usted no tiene la idea de qué es lluvia y le dicen que va a llover, ya es ir en contra de todo lo que usted tiene en su mente. Pero Noé se queda así y le dice, pues, ¿eh? Si usted dice, Señor, que va a llover, va a llover. Y yo te creo. Pero no se queda en el creer, porque viene el motor, viene la acción difícil. Y entonces el Señor le dice, ok, ahora que me creíste, vas a construir un arca, un barco de estas y estas dimensiones. Y vas a meter ahí una pareja de animales de todos los existentes. Ya ahí no era solo creer, porque yo puedo decir, yo creo en Dios, yo creo que va a llover. No, era que tenías que comenzar a accionar la fe. Ok, vamos a movernos en fe. Vamos a caminar en fe. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que tenías que hacer una inversión grandísima, tienes que conseguir madera, no existía todo lo que existe hoy como para irse a Home Depot a comprar, no, había que cortar árboles, hacer las tablas, poner a toda su familia. Él tenía la convicción de lo que Dios hablaba, pero la familia yo creo que lo hizo únicamente por obediencia. Papá se volvió loco. Ganarse la burla, porque cuando nosotros comenzamos a hacer cosas por fe, la gente se burla de nosotros. Un día invitamos a una pareja a almorzar a la casa y la señora era atea. Entonces cuando servimos la cena, llegó, vamos a dar gracias a Dios, y soltó la risa en la misma mesa. Casi le quito el plato. Muchos les da vergüenza en un restaurante dar gracias a Dios por la comida, por lo que piensan los otros, porque alguien se puede burlar. A muchos les da vergüenza en la escuela, en un colegio, decir que son cristianos. A muchos les da vergüenza en el trabajo decir lo que piensan. La fe tiene un precio, y el precio es decir, si yo creo, creo. Iglesia, si usted es cristiano, es cristiano, no medio cristiano. Si la mujer está embarazada, no medio embarazada. Yo creo que Yasmin está embarazada. Y anda una epidemia de embarazos, que tengan cuidado. Se soltó la unción de septiembre. Él tiene que comenzar a construir un arca, a hacer una inversión, un gran trabajo y a ganarse la burla de toda la gente del pueblo. Porque lo que estaba haciendo ese hombre, solo un loco lo hace. Y lo que usted y yo muchas veces tenemos que hacer por fe, solo un loco lo hace. El mundo no entiende estas cosas. Y usted está actuando de cierta manera y hay gente o criticando o burlándose, riéndose. Está loco, ¿cómo se le ocurre? Es que son fanáticos, le meten eso en la cabeza. Y uno perseverando en la fe, perseverando. Lo grande que hace Noé, por lo que Noé llega a ser un héroe de la fe, es que le cree a Dios, pero no se queda en creerle a Dios, sino ejecuta lo que Dios le estaba diciendo. Acciona lo que Dios le estaba diciendo. Hoy un testimonio de un hombre que le pidió perdón a un gran siervo de Dios y escribió un libro y dijo, yo critiqué mucho a tal persona. Dios lo usaba mucho en sanidades, en liberación, en palabra. Y yo lo criticaba mucho y yo le reclamé a Dios, Señor, ¿por qué usted usa a ese hombre tanto, tanto, tanto y a mí no? Si la Biblia dice que usted no hace acepción de personas, ¿por qué usa a ese tanto y a mí no? Y el hombre le reclamaba y le reclamaba y le reclamaba, y dice que una noche mientras estaba orando, hablando y reclamándole a Dios, oyó una voz en su corazón que le dice, ¿sabes por qué? Porque ese hombre hace lo que yo digo sin preguntar. Dice que solo yo eso, hace lo que yo le digo sin preguntar. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice sin preguntar, a veces tenemos que hacer loqueras. Loqueras.
Tal vez vas caminando por una calle y el Señor pone en tu corazón, entra a esta tienda y dile a tal persona que quieres orar por ella. Pero eso qué vergüenza, ¿cómo lo voy a hacer? Pero hay gente que se atreve a hacerlo. Entonces cuando él ya llega a hablar con este otro hombre que Dios usaba tanto y le dice, ¿qué has hecho tú? Así sobrenatural. Porque Dios me dijo que es que usted cada vez que le pide algo, usted lo hace. Y este hombre le narra algunas historias. Y le dice, ¿sabes que un día estaba dormido y me despertó algo? Y donde yo me desperté, Dios habló a mi corazón de una forma tan clara y nada más me dijo, en la mañana compra el primer vuelo hacia Moscú y vete a la Plaza Roja. Era en los tiempos donde estaba la cortina de hierro, era muy peligroso ir allá. ¿Y saben qué hizo este hombre? Apenas se despertó, llamó a la agencia y compró un vuelo a Moscú. No sabía ni dónde quedaba. No sabía a qué iba. No sabía qué llevar. Era una locura. Su esposa le dijo, ¿para dónde vas? A Moscú. ¿A qué? ¿A Moscú? ¿A qué? Es que Dios me dijo, mijo, usted está loco, usted seguro comió mucha pizza anoche y soñó loqueras. Vea, espérese que Dios se lo confirme. Y el hombre dijo, cuando Dios habla, yo obedezco. Y dice este hombre que se tomó el avión y se fue al otro lado de la tierra, se bajó, salió del aeropuerto, tomó un taxi, lléveme a la Plaza Roja. La Plaza Roja es como la plaza principal en la ciudad de Moscú, en Rusia. Y de pronto se paró el hombre en media plaza, sin hablar nada de ruso, sin saber ni qué estaba haciendo, y se quedó parado ahí. ¿Y ahora qué hago? Y posiblemente comienzan a venir las ideas. Yo creo que tenía razón mi esposa, fue la pizza de anoche. Aquí está peligroso está. ¿Qué voy a comer si todo está en ruso? Y está el hombre ahí en media plaza, dice que duró unas horas. Y él nada más dice, Señor, usted me habló y yo me vine. Y estaba en eso y llegó un oficial del ejército ruso. Y se le arrimó y le dice, le habló en inglés y le dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Y el hombre donde vio a ese oficialote, ¿verdad? Qué difícil. A lo mejor no le dice, no, de turista, vine a conocer la plaza. Porque representa mucho temor. Pero el hombre se le para al frente y le dice, Dios me habló anoche y me dijo que me viniera para acá. Y cuenta esta historia que yo la creo por el testimonio de este hombre. Dice que el oficial lo abrazó y le dice, te estábamos esperando. Tenemos una semana de ayuno clamando a Dios para que alguien venga a hablarnos de la palabra de Dios. ¿Quieres ver cosas que nunca has visto? Vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho. Si sigues haciendo lo mismo, siempre vas a ver lo mismo. Esa es la diferencia entre los hombres de fe y los que creen. Yo creo, todo el mundo cree, el diablo cree. Pero los que agarran ese motor y lo activan y comienzan a moverse en fe. Dios no nos usa más de lo que podría usarnos por falta de fe. Porque posiblemente todos en algún momento hemos sentido algo importante que hacer y tal vez no nos hemos animado. Hace unos años estaba ministrando en un evento muy bonito y estábamos ministrando la presencia del Espíritu Santo y estaba el ambiente muy bonito. Y de pronto había un muchachito hecho un puño, llorando,
Y yo estaba orando y yo siento fuerte en mi corazón que Dios me dice, dile a este muchacho que hay fuego en sus manos. Y yo me quedo y si me pregunta qué, y me quedo yo haciendo, no, dile a este muchacho que hay fuego en sus manos. Y yo al rato de estar ahí, bueno, voy a ir. Llegué y tomé al muchacho y le digo, dice el Señor que hay fuego en tus manos. Y este hombre comenzó a pegar unos gemidos y unos gritos. Cayó al suelo, comenzó a llorar. Yo hasta me asusté, digo, ¿qué habré hecho? En la noche se acostumbraba a tener un tiempo para testimonios y pasó el muchacho. Era un muchacho, era extranjero en nuestro país y venía de un país que se le humilla mucho a las personas allá. Y él tenía un problema grande de autoestima. Y él decía, Señor, yo no valgo nada. Aquí toda la gente es importante y yo soy como lo peor. A mí me da vergüenza hablar. A mí me da vergüenza saludar. Algo tan personal. Y ese muchacho comenzó a orar y dice que él le dijo a Dios, Señor, si yo tengo algún significado para ti, si realmente yo tengo algún significado para ti, ponga fuego en mis manos. Nada más. Fue tan extraordinario ver que nosotros podemos ser utilizados por Dios hasta para sanar el corazón, la autoestima de una persona, si nos dejamos mover por fe. Pero como les cuento esto, les puedo contar un montón de veces que he sentido cosas y no me he atrevido a decirlas. Por vergüenza o porque me parece impropio o porque me he ido para la casa. No, señores, confírmame. Lo que usted no hace, lo hace otro. Y cuando Dios pone algo en tu corazón, haz esto. Si uno se pone a pensarlo mucho, tranquilo, este sí lo hace y le habla a otro. Y eso es lo que hace la diferencia entre el tamaño de Dios de cada uno. La fe que le tenemos a Él. Porque la fe al final de cuentas se traduce en obediencia. Todo lo que el Señor dice, lo hacemos. Y lo hacemos por fe. Yo quiero orar en esta tarde por la fe, por todos los que necesitamos más fe de lo que tenemos. Uno de los hombres más buenos en toda la historia de la humanidad se le llega a llamar que es prácticamente perfecto. Es el único hombre que Dios dice que humanamente ese hombre es prácticamente perfecto. Fue Job, así se le describe. Y ese hombre prácticamente perfecto, después de toda la prueba que pasa, termina su libro diciendo una frase: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros tenemos a Dios de oídas. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es esto, Dios acá, pero no lo hemos visto todavía. No lo hemos accionado en nuestra fe. No hemos visto todo lo que Dios quiere hacer a través de todos nosotros. Cada uno de los que estamos acá y los que miran allá por internet, tenemos un propósito y Dios está esperando que nos movamos en fe. Algunos para cosas humanamente muy grandes y otras muy chicas, pero todas importantes para Dios. Algunos para sanar el corazón de un niño y otros para levantar una gran institución. Todos somos llamados para algo diferente. Nosotros empezamos Pan de Vida de un sueño y algunos lo criticaron. Y no es fácil iniciar algo así, es dificilísimo.
Yo me he arrepentido como 4 veces. Pero no hay semana donde Dios no nos envíe una señal de que vamos en el camino correcto. No hay una semana que no llegue una señal que vamos en el camino correcto. Y yo digo, ahorita no se ve nada. Ahorita simplemente estamos caminando. Ahorita estamos preparando nuestro segundo viaje. Ahorita estamos haciendo cosas que no se ven. Pero yo estoy totalmente seguro que dentro de unos años ustedes van a ver lo que Dios hizo allá. Y tal vez necesitaba algunos locos que le creyeran, que a pesar de la crítica o de la burla, dijeran, vamos a hacerlo. Si esto es de Dios, esto camina. Póngase